han sido 6 meses cumplidos recientemente, en el que podemos, cualquiera al que se nos pregunte, relatar toda una serie de anécdotas y de improvisaciones. Así que ha sido el gobierno de las anécdotas y el gobierno de los puentes, pero no de los físicos, sino de los de fin de semana. De hecho, creo que estarán seriamente preocupados por el acuerdo entre la patronal y los sindicatos sobre la posibilidad de que desaparezcan los puentes, porque no sé qué van a hacer a su vida una vez que esto pueda ocurrir, ¿no? Si a cualquiera de nosotros se nos preguntara qué recuerda de estos 6 meses y fuera a ver dónde ha estado el gran debate o dónde ha estado el debate entre las fuerzas políticas, excepción hecha del presupuesto del que hablaré después, pues veremos que ha habido debates importantísimos para la vida de la gente de esta región. Por ejemplo, dónde nos sentábamos en el Parlamento. Ha habido cambios muy notables, como ha sido el cambio de nombre de la Junta por Gobierno de Extremadura, de la Asamblea por Parlamento de Extremadura. Ha habido un cambio en los colores del plató de Canal Extremadura Televisión. Ha habido un cambio en el color del logotipo, que ahora es mucho más transparente, porque por lo visto el azul es más transparente que el naranja, como todo el mundo sabe. Pero algo más. ¿Se recuerda algo más de lo que haya podido pasar a lo largo de este tiempo? Pues yo sí recuerdo, porque ha habido más cosas, ha habido más cambios, pero para peor. Se han destruido muchas más empresas. Se está destruyendo una parte del tejido esencial de Extremadura. Durante muchos años en el gobierno anterior nos dedicamos probablemente no a conseguir que se generara más empleo, pero sí a que no se destruyeran empresas. Porque cuando se pierde empleo, pero se mantiene la empresa, puede volver el empleo. Pero cuando se pierde empleo, porque se destruye la empresa, no vuelve el empleo. Y se están destruyendo empresas a mansalva, con una actitud del gobierno de no poder hacer nada. Y frente a eso la respuesta que se obtiene es: estas son las cosas que tienen la crisis, la mayor crisis de la historia, que ahora han descubierto que es aquella en la que nos encontramos desde el año 2008. A lo largo de este tiempo también ha habido cosas importantes. Esta semana ha habido 2 ruedas de prensa del gobierno, reconociendo grandes hechos, que hemos conseguido aumentar de manera notable el número de turistas y que hemos sido la región donde más han crecido los trasplantes. Mérito, por supuesto, del presidente Monago y de su gobierno. Es decir, cuando los datos son buenos, es que ellos son muy buenos. Cuando las cosas son malas, es herencia del pasado. O se asume el pasado o no se asume. Lo que es pueril es enseñar pecho cuando las cosas van bien, atribuyéndotelo en exclusiva, y no tiene ningún sentido, porque es compartido de la manera que es también compartida las responsabilidades sobre los hechos negativos que puedan ocurrir, ¿no? Incumplimientos, personal eventual, seguimos sin saber, y estamos ya en el mes de enero, casi 7 meses después de llegar al gobierno, seguimos sin saber. Nosotros seguimos diciendo que hay más de los que había, pero tan sencillo como que lo publiquen. Tan sencillo como que lo publiquen. Pero había un compromiso de reducirlos al 50%. Y a fecha de hoy no lo conocemos. No voy a hablar de la familia porque se ofenden mucho. Pero el mayor incumplimiento es la mentira que se le ha hecho a los autónomos de esta región, a los que se le dijo de manera explícita que se le iba a pagar a los 25 días, y hay muchos de ellos que llevan 7 meses esperando. Y que son los que todos los días se dirigen a nosotros para pedirnos, por favor, que hagamos lo que esté en nuestras manos. Se dijo hace 4 meses, compromiso formal, pago en 25 días. Hay muchos autónomos de Extremadura que están cobrando a los 7 meses. Mejor dicho, que no han cobrado aún 7 meses después. O lo que es lo mismo, que desde que el PP llegó al gobierno no les ha pagado. En gasto producido en el mes de junio o en el mes de julio. A fecha de enero no han cobrado.